Sentir Agropecuario con el veterinario Carlos Melián por la radio que vos queréis escuchar. Saludos, sean todos ustedes bienvenidos a tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo por Tu Fortuna FM. También puedes escucharnos en las plataformas, todos como Tu Fortuna FM, www.tufortunafm.com y también en Radio Garden, YouTube, Twitch, Vanguard Live, YouNow, Seno Radio, Caster FM, Instagram, Facebook y Twitter. También nos escuchamos por Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia para todo el sur del lago de Maracaibo y Leyenda 96.1 FM en San Francisco y para la costa oriental del lago. El programa Sentir Agropecuario llega a ustedes gracias al generoso patrocinio de Laboratorios Bioblas y sus productos probióticos, Aso Criollo, www.sucesos.info, Supermarket Justo y Bueno, Tornabrasur, Tornillos y Abrazaderas del Sur, Confagán Zulia y Agropecuaria Paraíso Animal. Trabajaremos para ustedes bajo la presidencia del profesor Domingo Barreto, en la dirección de la estación el profesor Eduardo Enrique, como gerente de producción la TCU Clerc Luzmar y musicalización Euro Rondón, y quien les habla el médico veterinario Carlos Melián Silva. Teléfono más 58 414 363 5864. Recuerda enviar un mensaje si deseas recibir en tu WhatsApp este programa todos los sábados, como lo hacen miles y miles de productores y agrotécnicos en Venezuela y a lo largo de Iberoamérica. También entrando a nuestra cuenta de Instagram, @sentiragropecuario, dando clic en la bio, puedes escuchar este programa en vivo todos los sábados a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Todo esto bajo la producción de la licenciada María Gabriela Piña. Hoy tenemos para ustedes un tema muy interesante, selección y registros, para lo cual tenemos un invitado de honor, el doctor Yenén Villasmil Ontivero, directamente desde el estado de la Florida en Estados Unidos, el cual es médico veterinario egresado en el año 1995 de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, con maestría en producción animal y genética, diplomado en extensión agrícola, ex profesor de la Universidad del Zulia, Facultad de Ciencias Veterinarias, en el Departamento de Producción Animal y Genética durante 18 años. Además es investigador y extensionista y extraordinario jugador de béisbol y softball. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Carlos. Un placer estar en tu programa. Un placer y muchas gracias a todo el equipo de Sentir Agropecuario por esta invitación. Y saludos a todos los productores y profesionales del campo. Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Yenén. Ahora vamos a un interesante espacio comercial y musical y retornaremos con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo. Ya regresamos con la mejor programación. A continuación, publicidad. Barra comercial. Confagán Zulia es la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela en el estado Zulia, con 20 años de experiencia cosechando logros para el agro y la ganadería venezolana. Confagán Zulia, nuestro valor es usted. Para mayor información, comunícate al 0414-603-8495. Visita su cuenta en Instagram, @Confagán-Zulia. La tecnología vanguardista de los probióticos ya está disponible en Venezuela para potenciar tu producción. Laboratorio Bioblas es la más moderna e innovadora empresa de biotecnología especializada en el desarrollo y producción de probióticos. Amigo productor agropecuario y acuícola, al suplementar la alimentación con nuestros productos, refuerzas el sistema inmunológico del animal, mejoras la conversión alimenticia y maximizas tus ganancias. Ubícanos en Instagram, @Laboratorio Bioblas o por el 0424-668-3805. Laboratorio Bioblas, garantía de eficiencia y calidad. Amigo ganadero, amigo productor, la Agropecuaria Paraíso Animal lo tiene todo en un mismo lugar. Te ofrece medicamentos para tu rebaño bovino, porcino, ovino, caprino y equino. Brinda asesoría profesional para su cuidado y garantiza la cadena de frío en todas sus vacunas.
Dispone de antibióticos, desparasitantes y todo para el aseo y cuidado de tus mascotas. También ofrece variedad de alimentos de las mejores marcas y los accesorios que buscas para su manejo y entretenimiento. Encontrarás productos para fumigación y control de plagas. Agropecuaria Paraíso Animal. Todo en un mismo lugar. Avenida 28 La Limpia, al lado de Cepillados La Gaceta, frente a Ecosalud, sector Grano de Oro. Para mayor información, comunícate al 0414-668-2793, 0424-574-1375. Agropecuaria Paraíso Animal. Lo tiene todo en un mismo lugar. Aso Criollo, Asociación de Criadores de Ganado Criollo Limonero. Es un ganado declarado Patrimonio Genético de la República. El ganado criollo limonero es orgullo venezolano. En Aso Criollo trabajamos por la preservación, difusión y expansión de esta noble raza, contribuyendo a recuperar el territorio del ganado criollo limonero. Amigo productor, te invitamos a ser parte de Aso Criollo. Estamos ubicados en la Circunvalación 2, Palacio de Eventos de Venezuela, Maracaibo, Estado Zulia. Para mayor información, sigue nuestra cuenta en Instagram, @asocriollo.be. Asociación de Criadores de Ganado Criollo Limonero. Aso Criollo, orgullo venezolano. Sucesos.info, 100% sucesos e información. Ya puedes leernos ingresando a www.sucesos.info. Somos un nuevo portal informativo zuliano, donde conocerás la noticia de primera mano sobre todo los sucesos del acontecer regional, nacional e internacional. www.sucesos.info. Síguenos en Instagram y Facebook, @sucesos.info, YouTube y Twitter, @tusucesosinfo, www.sucesos.info, el periódico digital que sí puedes visitar. Supermarket Justo y Bueno, el más completo lugar de compras en donde encontrarás supermercado, carnicería, charcutería, panadería, víveres, artículos de belleza del hogar y mucho más. Abierto al público todos los días de 8 de la mañana en horario corrido hasta las 9 de la noche y por su tranquilidad cumplimos todos los protocolos de bioseguridad. Estamos ubicados en la avenida 11 con calle 76. Síguenos en nuestra cuenta @Justo y Bueno Maracaibo y entérate de todas nuestras promociones. Todas tus opciones a un precio justo y bueno en un solo lugar. Tornillos y abrazaderas del sur. Tornabrasur. Tenemos tornillos, tuercas y afines. Desde lo más pequeño, tornillos de metal 1/8, al más grande y grueso del mercado, 1/4. Electrodos, conexiones de bronce, abrazaderas U, tornillos de rueda para su vehículo y camiones. Y para la maquinaria agrícola le ofrecemos tornillos de arado, tornillos y abrazaderas del sur, Tornabrasur, donde siempre hay de todo y si no, se lo buscamos. Para mayor información, comunícate al 0261-731-6598 o escribe al correo electrónico www.tornabrasurca@hotmail.com. Tornillos y abrazaderas del sur. Estamos ubicados en el kilómetro 7,5 vía La Cañada, frente a la entrada de Ciudad El Sol, San Francisco. Tornabrasur, desde el tornillo más pequeño al más grande y grueso del mercado, porque aquí lo tenemos todo y si no, se lo buscamos. Aquí escuchamos al ganadero, del campo a la radio. Sentir Agropecuario, por la radio que vos queréis escuchar. Seguimos adelante con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo y el tema selección y registros con el doctor Yenem Villasmil Ontiveros, directamente desde el estado de la Florida, Estados Unidos. Yenem, en nuestra experiencia profesional, la mayoría de los fundos o fincas y diferentes sistemas de producción animal no se llevan registros, y cuando se llevan no son pasados de manera correcta para el análisis de los mismos. Lo que quiere decir que nos escuchan muchos productores que probablemente no han comenzado o tienen un desorden en el área de sus registros.
Aprovechando tu experiencia y tu especialidad en esta materia, en el cual eres todo un catedrático, ¿cómo comenzar a llevar registros? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Ok, esa es una pregunta bien importante. ¿Cómo comenzar? Cuando nosotros vamos a comenzar a registrar la información o a tomar los registros ganaderos, nosotros tenemos que comenzar por identificar los animales. La identificación de los animales tiene que ser una identificación fiable, que no se repita, que nosotros en todo momento sepamos cuál es el número del animal, porque en función a eso nosotros vamos a registrar toda la información que nosotros vamos a utilizar más adelante. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener esa información, por ejemplo, para cuando estemos en el establo, cuando estemos en el campo, nosotros digamos, bueno, esta vaca es la 215, produjo tanto de leche en el día del pesaje, y esos números no pueden ser números que no sean confiables. Eso es la base fundamental de la toma de los registros. En segundo lugar, nosotros tenemos que tomar en cuenta qué sistema de producción tenemos. Hay sistemas de producción con tendencia a leche, hay sistemas de producción con tendencia a carne, y eso es importante porque recuerden que la mejora genética va ligada a un retorno económico. Nosotros vamos a mejorar la genética de nuestra ganadería porque queremos incrementar el retorno económico, y esas características que nosotros estamos evaluando son características que tienen que tener un impacto importante en la producción económica. Nosotros hay muchos ganaderos que no están bien enfocados y pueden decir, bueno, no, yo me voy a enfocar en la reproducción. Tenemos unos animales que se reproducen todos los años, pero son los animales que no producen leche. O viceversa, tenemos animales que producen mucha leche, pero que nunca paren, o que los intervalos entre partos son muy largos, y eso hace que no sean animales productivos. Entonces, es, ¿cómo se dice? Un análisis bien importante desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista económico, porque a fin de cuentas lo que el ganadero quiere es incrementar su retorno económico, y eso va en función de un análisis concienzudo de lo que es su ganadería. Los registros, al final la genética es importante porque, como les dije, una ganadería que progresa es desde el punto de vista genético, es una ganadería que cada día es mejor, es algo que no se pierde, esos genes se van quedando dentro de la población si seguimos haciendo las cosas adecuadamente. La genética es algo en teoría bien sencillo. Si tú apareas los mejores animales, vas a tener un progreso genético. Lo complicado es saber para qué son mejores esos animales. Siempre se ha dicho, bueno, no, que produzca mucha leche, que produzca mucha carne, pero obviamente son dos polos opuestos. Animales que están seleccionados para leche generalmente no tienen un rendimiento cárnico bueno, y también sucede lo contrario. Animales que son con tendencia a carne, que producen gran cantidad de carne o que tienen una alta muscularidad, no son capaces de producir suficiente leche. Tenemos nuestra ganadería zuliana, nuestra ganadería venezolana de doble propósito, que es una ganadería que se ha adaptado por muchos años y que tiene estos dos componentes en diferentes proporciones. Solo es importante que el ganadero decida cómo va a hacer para producir el dinero. Si va a vender sus animales a los 18 meses, si va a vender novillas, si va a vender mautes, si va a vender hembras de reemplazo, si va a vender producción, si va a vender la leche, es lo más importante. Entonces, en función a eso es que se van a tomar los registros. No es lo mismo, ¿verdad?, tomar los registros en una ganadería con tendencia a carne
que tener unos registros para tendencia de leche. Tenemos una audiencia en el programa que también están muy interesados en la producción de ovinos y caprinos y pequeñas especies y otras especies. Estos conceptos también pueden extrapolarse también al manejo productivo de otras especies, ¿correcto? Sí, por supuesto. En ganadería ovina y caprina también es el mismo concepto. Obviamente los parámetros son diferentes, ¿verdad? Porque fisiológicamente son diferentes, pero fundamentalmente se refieren es la misma ideología. Si tú estás hablando de ganadería ovina, donde es importante producir mayor cantidad de kilos de carne en un año, entonces tú estás pensando en animales que produzcan partos dobles, en animales que sean destetados a mayor peso, animales que sobrevivan, ¿verdad?, en sus primeras etapas de vida. Puedes considerar hembras que tengan una habilidad materna importante. Hay hembras que producen más leche y van a destetar ovejos de mayor peso, y eso por supuesto va a repercutir en el retorno económico. En el caso de la ganadería caprina, también es importante, como si fuera una ganadería de leche, son cuánto producen de leche las hembras, si las hembras, si tú vas a producir queso, cómo puede ser ese rendimiento quesero. Todas esas cosas con el advenimiento de lo que es la genética molecular también pueden ser considerados. Obviamente es un nivel de tecnología un poco más avanzado y la idea es comenzar llevando los registros para luego poder, después que se cumplan las necesidades básicas, poder saltar a un método de selección que incluya otro tipo de tecnología. Obviamente, cuando nosotros hablamos de esto, hay muchas cosas que es importante discutir. Hay registros en papel, hay registros en computadora, hay programas ganaderos que son bastante completos. Todo depende de hacia dónde quiere ir el ganadero. Obviamente, cuando nosotros hablamos de programas de selección, nosotros tenemos que hablar de programas ganaderos porque se analizan gran cantidad de datos. Y obviamente no es lo mismo llenar los registros en papel para luego pasarlos a un computador que comenzar a registrarlos directamente en un computador o en un programa ganadero en el cual te puede sacar promedios rápidamente, en el cual te puede dar los detalles de un animal en un tiempo determinado, te puede dar promedios de diferentes grupos etarios, etcétera. Por supuesto, la tecnología avanza. Hay además métodos de identificación que son diferentes. Hay aretes que se pueden colocar en las orejas, pero también hay microchips que se pueden utilizar para identificar los animales y para registrar directamente la información en el computador. Hay todo un mundo. Lo que sí es importante es que en la medida que el cliente o el ganadero decida comenzar, tiene que ver hasta dónde quiere llegar y cuáles son las herramientas y qué quiere invertir, tomando en cuenta qué ganadería tiene y hacia dónde quiere llegar. Excelente. Ahora vamos a un interesante espacio musical y retornaremos con el tema selección y registros con el doctor Yenem Villasmil Ontivero directamente desde el estado de la Florida en Estados Unidos. Sentir Agropecuario con el veterinario Carlos Melián por la radio que vos queréis escuchar. Continuamos con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo y el tema selección y registros con el doctor Yenem Villasmil Ontiveros directamente desde la Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Damos la bienvenida a la entrada en vivo a la cuenta de Instagram en live que estamos en este momento.
Estamos presentando al doctor Yenén Villasmil Ontivero desde la Florida, médico veterinario egresado en el año 1995, maestría en producción animal y genética, diplomado en extensión agrícola, ex profesor de la Universidad del Sur y el Departamento de Producción Animal y Genética durante 18 años, investigador y extensionista. El programa Sentir Agropecuario llega a ustedes gracias al generoso patrocinio de Agropecuaria Paraíso Animal, Confagán Zulia, Tornabrasur, Tornillos y Abrazaderas del Sur, Supermarket Justo y Bueno, www.sucesos.info, Asocriollo y Laboratorios Bioblas y sus productos probióticos. Doctor, usted ha expuesto algo muy interesante y conciso de vital importancia para los productores que nos escuchan. Ahora, registros, anotar. Para anotar tenemos que por lo menos pesar, medir y contar. Si no hacemos esto, estaremos anotando otro tipo de eventos, pero no podemos medir parámetros productivos y reproductivos si por lo menos no medimos y no pesamos. ¿Cuáles son las medidas básicas que usted recomienda para el que va a comenzar a llevar registros? ¿Qué debe pesar? ¿Qué debe anotar? ¿Qué debe medir? ¿Qué debe contar? Eso es bien importante y como te dije, Carlos, podemos comenzar con registros en papel. Obviamente la tecnología y los programas ganaderos es lo que se recomienda, pero fundamentalmente nosotros tenemos que, desde el punto de vista de crecimiento, tenemos que evaluar primero el peso al nacer. Hay que registrar la fecha y el peso al nacimiento. También tenemos que tomar en cuenta el peso al destete. También podemos pesar los animales al servicio en el caso de las hembras, o en el caso de los machos si van a matadero. Esos son valores que son importantes en cuanto al peso. Obviamente, si es una ganadería con tendencia a carne, nosotros podemos incluir el peso al año, el peso a los 2 años, porque dependiendo a qué edad vamos a vender los animales, nosotros queremos tener un registro lo más cercano posible. ¿A qué me refiero con esto? Si tú vas a vender los animales a los 2 años, ¿verdad? Como novillos, y tú quieres mejorar eso, o eso es un valor de selección que es importante para ti, entonces a ti te gustaría llevar un registro de cuánto pesan los animales a los 2 años, porque va a ser una característica que tú quieres mejorar. En el caso de la producción de leche, es importante cuando pare la vaca, eso daría el inicio a lo que es la producción de leche. Se puede hacer un pesaje de leche una vez al mes y cuando se seca la vaca. Por supuesto, hay que colocar qué día se hizo el pesaje, ¿verdad? Cuánto produjo en la mañana y cuánto produjo en la tarde, y los programas ganaderos de computadora ya hacen una estimación y te permiten a ti hacer una curva de lactancia que al final te puede decir producción de leche ajustada a los 244 días o producción de leche ajustada a los 305 días, que son fundamentalmente los valores que se utilizan al momento de evaluar genéticamente los rebaños. Pero también se puede utilizar, por ejemplo, producción de leche total, o se puede utilizar, por ejemplo, producción de leche entre intervalos entre partos. Todos esos registros es, como tú dices, es pesar, medir, contar. Todo eso después con un profesional se puede ajustar. No es lo mismo la producción de leche de una vaca de primer parto que una producción de leche de una vaca de tercer parto. Cuando la vaca está en el tercer parto, produce más leche porque su cuerpo está más desarrollado, su glándula mamaria está completamente desarrollada. En cambio, cuando un animal está en su primer parto, todavía tiene que compartir esa energía en producir leche, en seguir creciendo y además probablemente en mantener otra preñez. Entonces, eso es algo que desde el punto de vista genético es importante, todo lo que son los ajustes.
porque no es conveniente comparar, por ejemplo, la producción de leche de una vaca de tercer parto o de cuarto parto con una de primer parto. Eso los ganaderos que tienen muchos años de experiencia lo saben. Lo complicado es decidir, ¿verdad?, cuál animal es mejor si no se hace un ajuste matemático de los registros. Excelente, doctor. Y en el caso de aquel productor que todavía no tiene programa ganadero, ya está consciente que tiene que empezar a planificarse sus ingresos y su manejo financiero para adquirir hoy en día en el mercado muchos programas muy económicos y cada vez más versátiles, ¿no? Pero vamos a suponer el que no tenga el programa y tiene dos alternativas: el diario de vaquera o el cuaderno donde anota todo, o si no lo tiene, iniciarse con eso. Puede comenzar con una tabla, por ejemplo, de Microsoft en Excel a manejar los datos mientras adquiere el programa. ¿Cuál ha sido su experiencia al respecto? Por supuesto, Carlos, cuando nosotros estamos hablando de mejora genética, hay algo que es importante. Los ganaderos tienen que tomar manos a la obra. No es lo mismo, ¿verdad? Es preferible, ¿verdad?, comenzar a tomar los registros en papel, en hojas de Excel, en un computador, a no llevar registros. Es un cambio drástico porque ya simple y llanamente al comenzar a llevar registros, tú estás viendo tu ganadería por dentro. Hay mucho, yo recuerdo que muchas veces íbamos a la finca y el productor, si tenía pocas vacas, te podía decir, bueno, esa es mi mejor vaca porque produce 15 litros, ¿cómo se dice?, en un pesaje de leche, y aquella produce 10. Pero cuando tú le preguntas, ok, pero ¿cuál es el intervalo entre partos? Obviamente no lo conoce. Hay registros, ¿verdad?, específicos. Hay hojas de Excel que tú puedes utilizar. Por ejemplo, cuando se hace el pesaje de leche, se puede usar una hoja de Excel. Allí van a estar todos los animales, todas las hembras, ¿verdad?, a partir del primer parto, y se le puede anotar mensualmente a aquellas vacas que están en producción cuánto es el pesaje. Igual, si es en el caso de registros de crecimiento, hay una hoja de Excel donde tú puedes poner la identificación del animal, la fecha que se está tomando el pesaje, y puedes poner el peso de todos los animales. Obviamente hay muchas cosas que se pueden hacer. Nosotros cuando estábamos asistiendo a los ganaderos teníamos este tipo de planilla, porque obviamente no todos los ganaderos tienen para comprar un programa ganadero, o no era la prioridad. Si tú tienes que pagar, ¿verdad?, aretes para identificar los animales, o microchip para identificar los animales, o tienes que comprar vacunas, o tienes que comprar otras cosas, y los recursos los tienes dispuestos para comprar un programa ganadero, bueno, hay que poner en una balanza qué es más importante en ese momento, y obviamente hay cosas que se pueden comenzar a hacer. Se pueden comenzar a hacer, por ejemplo, hay fichas individuales, aquellas vacas, sobre todo en ganadería de leche, hay unas fichas individuales donde está la producción de leche de las vacas, donde está cuándo parió, cuándo se inseminó, todo lo que son los registros de producción, y es en una hojita de tipo carta, y ahí se puede colocar toda la información histórica de una vaca, y tú ves que tú puedes colectar la información allí, que tú puedes utilizar esa información que está allí colectada, y obviamente es más económica, aunque es un poquito más complicado analizarla, pero te puede servir. Ya cuando tú tengas el dinero, la disponibilidad o el tiempo de dedicarle a un programa ganadero, entonces ya tienes un camino recorrido, ya sabes cómo se están comportando tus animales, y obviamente eso es un buen comienzo. No es lo mismo, como te digo, llegar a la finca y ver los animales y decir, bueno, esta vaca produce tanto de leche y aquella produce un poquito menos, pero al final
para seleccionar, tú tienes que descartar a los peores animales, un 10%, un 15%, un 20%. Y eso solo se puede hacer con fiabilidad si tú conoces realmente cuál es la producción de tus animales y luego de un análisis concienzudo, ver cuáles animales no te aportan, ¿verdad?, para la próxima generación y cuáles sí. Excelente. Bueno, en el próximo espacio vamos a entrar ya directamente, ya que hiciste ahorita un vuelo rasante, a lo que es la selección, para seleccionar. Ahora vamos a un espacio comercial y musical y retornaremos por tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo y el tema selección y registros con el doctor Yenem Villasmil Ontiveros. Ya regresamos con la mejor programación. A continuación, publicidad. Barra comercial. Confagán Zulia es la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela en el estado Zulia, con 20 años de experiencia cosechando logros para el agro y la ganadería venezolana. Confagán Zulia, nuestro valor es usted. Para mayor información, comunícate al 0414-603-8495. Visita su cuenta en Instagram, @Confagán-Zulia. La tecnología vanguardista de los probióticos ya está disponible en Venezuela para potenciar tu producción. Laboratorio BioBlast es la más moderna e innovadora empresa de biotecnología especializada en el desarrollo y producción de probióticos. Amigo productor agropecuario y acuícola, al suplementar la alimentación con nuestros productos, refuerzas el sistema inmunológico del animal, mejoras la conversión alimenticia y maximizas tus ganancias. Ubícanos en Instagram, @Laboratorio BioBlast o por el 0424-668-3805. Laboratorio BioBlast, garantía de eficiencia y calidad. Amigo ganadero, amigo productor, la agropecuaria Paraíso Animal lo tiene todo en un mismo lugar. Te ofrece medicamentos para tu rebaño bovino, porcino, ovino, caprino y equino. Brinda asesoría profesional para su cuidado y garantiza la cadena de frío en todas sus vacunas. Dispone de antibióticos, desparasitantes y todo para el aseo y cuidado de tus mascotas. También ofrece variedad de alimentos de las mejores marcas y los accesorios que buscas para su manejo y entretenimiento. Encontrarás productos para fumigación y control de plagas. Agropecuaria Paraíso Animal, todo en un mismo lugar. Avenida 28 La Limpia, al lado de Cepillados La Gaceta, frente a Ecosalud, sector Grano de Oro. Para mayor información, comunícate al 0414-668-2793, 0424-574-1375. Agropecuaria Paraíso Animal, lo tiene todo en un mismo lugar. Aso Criollo, Asociación de Criadores de Ganado Criollo Limonero. Es un ganado declarado Patrimonio Genético de la República. El ganado criollo limonero es orgullo venezolano. En Aso Criollo trabajamos por la preservación, difusión y expansión de esta noble raza, contribuyendo a recuperar el territorio del ganado criollo limonero. Amigo productor, te invitamos a ser parte de Aso Criollo. Estamos ubicados en la Circunvalación 2, Palacio de Eventos de Venezuela, Maracaibo, Estado Zulia. Para mayor información, sigue nuestra cuenta en Instagram, @asocriollo.be. Asociación de Criadores de Ganado Criollo Limonero. Aso Criollo, orgullo venezolano. Sucesos.info, 100% sucesos e información. Ya puedes leernos ingresando a www.sucesos.info. Somos un nuevo portal informativo zuliano, donde conocerás la noticia de primera mano sobre todo los sucesos del acontecer regional, nacional e internacional. www.sucesos.info. Síguenos en Instagram y Facebook, @sucesos.info, YouTube y Twitter, @tusucesosinfo. www.sucesos.info, el periódico digital que sí puedes visitar.
Supermarket Justo y Bueno, el más completo lugar de compras en donde encontrarás supermercado, carnicería, charcutería, panadería, víveres, artículos de belleza del hogar y mucho más. Abierto al público todos los días de 8 de la mañana en horario corrido hasta las 9 de la noche y por su tranquilidad cumplimos todos los protocolos de bioseguridad. Estamos ubicados en la avenida 11 con calle 76. Síguenos en nuestra cuenta @Justo y Bueno Maracaibo y entérate de todas nuestras promociones. Todas tus opciones a un precio justo y bueno en un solo lugar. Tornillos y abrazaderas del sur. Tornabrasur. Tenemos tornillos, tuercas y afines. Desde lo más pequeño, tornillos de metal 1/8, al más grande y grueso del mercado, 1/4. Electrodos, conexiones de bronce, abrazaderas U, tornillos de rueda para su vehículo y camiones. Y para la maquinaria agrícola le ofrecemos tornillos de arado, tornillos y abrazaderas del sur, Tornabrasur, donde siempre hay de todo y si no, se lo buscamos. Para mayor información, comunícate al 0261-731-6598 o escribe al correo electrónico www.tornabrasurca@hotmail.com. Tornillos y abrazaderas del sur. Estamos ubicados en el kilómetro 7,5 vía La Cañada, frente a la entrada de Ciudad El Sol, San Francisco. Tornabrasur, desde el tornillo más pequeño al más grande y grueso del mercado, porque aquí lo tenemos todo y si no, se lo buscamos. Aquí escuchamos al ganadero, del campo a la radio. Sentir Agropecuario, por la radio que vos queréis escuchar. Continuamos con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo y el tema selección y registros con el doctor Yenem Villasmil Ontiveros, directamente desde el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Doctor, en el espacio pasado usted hizo al final un vuelo rasante, empezó a hablar de lo que es la importancia de los registros para la selección. Ahora vamos a profundizar en este tema. ¿Qué es la selección y por qué es importante? Bueno, Carlos, y para todos los seguidores, ¿no? Importante la selección es porque forma parte del progreso de una ganadería. Los animales que tenemos hoy en día en nuestras ganaderías y a nivel mundial es el producto de la selección de muchísimos años. Obviamente antes el progreso genético era mucho más lento. Luego, con el desarrollo de tecnología, digamos, matemática de la teoría genética y también con el desarrollo de los métodos de reproducción avanzados como inseminación artificial, trasplante de embriones, fertilización in vitro, obviamente el progreso ha sido muchísimo más rápido y el producto que nosotros vemos hoy en los catálogos y en ganaderías desarrolladas es el producto de concentrar los mejores genes en los animales. Como les dije en el segmento anterior, esto es algo que no se pierde, que se va acumulando. Cuando usted está haciendo las cosas bien y está seleccionando esos genes permanecen o esa cantidad de genes favorables, como se les conoce, se están acumulando en su ganadería y eso hace que su ganadería cada vez sea menor. Contrario a lo que sucede con las modificaciones en el ambiente, si usted, por ejemplo, mejora la alimentación, va a conseguir una mejora en la producción, pero tan pronto usted le quite ese alimento, usted va a ver que va a decrecer la productividad. Eso es un efecto ambiental. Los genes no se pierden a menos que usted los elimine. Eso quiere decir que un animal que sea genéticamente superior
aunque pase por situaciones difíciles, siempre va a tener unos genes que van a rendir y sus hijos, ¿verdad? Y esa transmisión de esos genes no se pierde, porque simple y llanamente cada vez que ese toro o que esa vaca tenga un hijo va a transmitir una parte de sus genes favorables a la nueva generación. Eso es importante. También es importante, por ejemplo, descartar los animales malos. Habían muchos casos donde los animales, las vacas, no eran muy buenas y se mantenían en el rebaño simple y llanamente porque el rebaño estaba creciendo. El ganadero decía, bueno, yo prefiero tener 50 vacas más, aunque no, esas 50 vacas no sean las mejores, pero siguen produciendo en mi rebaño. Eso es contraproducente porque tener un animal malo, entre comillas, dentro del rebaño, porque como ya les dije, depende qué características estamos evaluando, pero si tenemos un animal malo en el rebaño y es un animal que se preña, pare y deja la cría dentro del rebaño, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo selección, porque esos genes que deberían ser descartados todavía están en el rebaño y va a hacer que no haya progreso genético. Eso es fundamental. Nosotros tenemos que seleccionar los mejores animales, pero también tenemos que descartar los peores animales y evitar a toda costa que se reproduzcan. Eso que usted está enumerando es muy importante. Eso nos lleva a los criterios de selección. El productor, usted dijo al principio del programa que debía tener claros los objetivos del fondo o de la finca o de la hacienda y las metas y qué sistema de producción tenía. En base a eso, pues llevar los registros y llegar a la selección. Pero ¿cuáles son los criterios que usted recomendaría en base a su experiencia para el trópico? Porque usted también habló de que hay genes muy nobles, pero que a veces si no hay un ambiente apropiado no se pueden expresar correctamente. ¿Cuáles serían esos criterios básicos de selección que usted nos puede ilustrar en este momento? Ok, cuando nosotros estamos hablando de... Nosotros tenemos que manejar otro concepto que se llama heredabilidad. La heredabilidad es un concepto, digamos, muy teórico de la genética y nos determina qué cantidad de una característica se hereda. Esto quiere decir, vamos a poner un ejemplo práctico. La producción de leche tiene una heredabilidad de, digamos, entre 25 y 30%, o entre 20 y 30%, porque es un valor que depende mucho de la población. Pero vamos a suponer que es 30%. Quiere decir que el 30%, ¿verdad?, de esa característica depende de genes que se conocen como genes aditivos. El otro 70%, ¿verdad?, depende de genes que son no aditivos y depende también del ambiente. Entonces, eso nos dice a nosotros que hay características que responden mejor a la selección que otras. Por ejemplo, siempre ha sido un componente difícil de evaluar y difícil de mejorar la reproducción, porque las estimaciones que se hacían de la heredabilidad nos decían que eran valores muy bajos, de un 10%, de un 8%. ¿Eso qué quería decir? Que aunque nosotros invirtiéramos mucho tiempo y dinero en mejorar las características reproductivas, el progreso o la respuesta que íbamos a obtener nosotros era muy baja. Eso hace, por supuesto, que nosotros digamos, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos buscar las características que se heredan mejor, buscar las características que tienen mayor progreso, considerar su componente económico y decidir cuáles son las características que vamos a utilizar y cuáles no. Porque otra cosa que es importante es que muchas veces comenzábamos mejorando la parte de producción de leche y las políticas o el precio de la leche y de la carne cambiaban. Entonces el ganadero decía, no, ya no vale
no vale la pena producir leche, vale la pena producir carne. Entonces cambiaban los criterios de selección, cambiaban las características, cambiaba el sistema, y eso obviamente no hace que el progreso sea continuo, que sea progresivo, que se maximice. Cuando nosotros decidimos mejorar una ganadería, nosotros tenemos que tener una característica clara, tenemos que tener una idea clara de qué es lo que queremos obtener, porque el progreso genético es algo que se lleva muchos años, ¿verdad? Y no podemos estar dando un salto para adelante y un salto para atrás. Entonces, bueno, por poner algunos ejemplos, ¿no? En ganadería de leche, de nuestra ganadería de leche, se consideraba 3 cosas importantes: producción de leche ajustada a 244 días, producción de leche ajustada a los 305 días, producción de leche total. Incluso muchas veces se habló de una producción entre el intervalo entre partos, que eso nos daba una idea de cuál era el rendimiento del animal, tomando en cuenta su reproducción. En el caso de ganadería con más tendencia a carne, obviamente el peso al nacer, el peso al destete, el peso al año, ¿verdad? La edad de la novilla cuando entra al servicio, la edad del primer parto, porque aunque es una característica reproductiva, nos está indicando qué tan rápido creció esa novilla, qué tan rápido entró al proceso productivo, y eso obviamente incide en nuestro retorno económico. Si en vez de llegar una novilla a los 2 años y medio al primer parto, o a los 3 años al primer parto, se llega a los 4 años y medio, nosotros tuvimos año y medio más tratando de levantar un animal que fue improductivo, un animal que no llena los requisitos, ¿verdad?, para permanecer en la finca, o simple y llanamente o es un problema ambiental que no estamos resolviendo lo que es desde el punto de vista nutricional el rebaño, o son animales que tienen una tasa de crecimiento muy lenta y obviamente deben ser desechados. Eso desde el punto de vista, digamos, de producción de leche y de crecimiento. En el caso de reproducción, hay animales que no es que sean seleccionados, sino más bien eran animales que se han descartado. Es cuando el veterinario iba a una finca, revisaba 100 vacas y decía, bueno, esta vaca tiene un problema, no se preña, la hemos servido 3 veces, la envían para matadero. Eso no es un criterio de selección, eso más bien estamos descartando un animal desde el punto de vista productivo, porque si queremos considerar una selección en las características reproductivas, entonces tenemos que hacerlo como se hace con la producción de leche. Tenemos que ajustar, tenemos que ver qué edad tiene el animal, tenemos que ver cuántas veces ha sido servida, tenemos que considerar si fue servida con el mismo toro, si fue el mismo, digamos, inseminador. Hay que hacer unos ajustes, porque muchas veces le echamos la culpa a la vaca y resulta que el semen que estamos utilizando no era un semen de buena calidad. Sentir Agropecuario con el veterinario Carlos Melián, por la radio que vos queréis escuchar. Seguimos adelante con tu programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo y el tema selección y registros, con el doctor Yenem Villasmil Ontivero, directamente desde el estado de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Doctor, hace rato usted puso un detalle importante. Usted mencionó que un productor decía, esta es mi mejor vaca del rebaño porque produce tanta cantidad de litros de leche, es la que más produce. Y usted le decía que se le preguntaba, ¿y cuál es el intervalo entre partos? Y muchas veces no sabía. ¿Qué pasa si tenemos una vaca muy buena produciendo leche
y su intervalo entre partos es demasiado largo? Bueno, Carlos, como te dije al principio, desde el punto de vista económico, a un ganadero quiere hacer selección y quiere hacer mejora genética porque necesita incrementar el retorno económico, quiere una ganadería más productiva, más eficiente. Y cuando nosotros tenemos animales que no se preñan o animales que tienen intervalos entre partos muy largos, nosotros estamos manteniendo animales que no son productivos. Imagínate tú, por ejemplo, imagínate tú en una empresa donde tú le digas a un empleado, usted me tiene que hacer este trabajo en 2 meses, y esa persona se tarda 4 o 5 meses. Tú estás pagando 3 meses adicionales por el mismo trabajo. Eso hace que nosotros, los que trabajamos o hemos trabajado en la parte genética, nos apasione, porque cuando tú estás evaluando ganaderías y tú estás evaluando bases de datos, es como un libro abierto. Tú vas descubriendo cosas que están solapadas y que probablemente nadie había visto. Yo tengo una anécdota cuando estaba con el doctor Román, el doctor Atila Aranguren, el doctor ya ahorita te digo, estábamos trabajando otro genetista, ¿cómo se dice? Venezolano. Adicionalmente teníamos al doctor Fabián Yáñez, que trabajaba con nosotros. Estamos evaluando unas ganaderías en el estado Zulia, y luego de mucha información, luego de recopilar toda esa información, luego de analizar, luego de varios meses de analizar toda esa información, nosotros descubrimos que había un toro en especial, un Holstein rojo, que era el mejor toro que se había utilizado en esa ganadería durante los últimos, por decir algo, 15 años, 20 años, no sé, muchísimo tiempo. Era el mejor toro y no era considerado como el mejor toro simple y llanamente porque no se había hecho una evaluación genética. Si tú ves la información que se registra en los catálogos, son animales que son muy bonitos, que tienen algunas características deseables desde el punto de vista fenotípico, porque tú puedes evaluar cómo está su conformación, etcétera, cómo están sus patas, todas esas cosas, pero lo que el ganadero quiere es producción de leche, y eso se evalúa en ganadería de leche evaluando las hijas. Entonces, cuando nosotros vimos y preguntamos por ese toro, el toro ya había muerto, no habían pajuelas, y como quien dice, nos dimos cuenta tarde, ¿verdad?, que el mejor toro que tenía esa ganadería no tenía, semen, simple y llanamente porque no sabíamos que era el mejor. Si hubiese sido el mejor, quizás hubiésemos hecho fertilización in vitro con semen de ese toro, se hubiese utilizado de otra manera. Quizás tuviésemos hermanos que compartieran parte de los genes que ese toro tenía, pero eso forma parte de, por decirlo de alguna manera, y sin menospreciar a nadie y sin menospreciar nuestra ganadería, de la ignorancia, en el sentido de que no se hicieron trabajos serios durante muchos años para que una ganadería progrese. Necesita un trabajo de muchos años, necesita la colaboración de los ganaderos, de las universidades, del gobierno, necesita recursos, necesita personas bien formadas, necesita ganaderos, como se dice, de avanzada, porque no todos se van a montar en ese bus por diferentes razones. Entonces, eso hace que, por ejemplo, la ganadería de leche en Estados Unidos crezca y cada día sea mejor. Eso hace que la ganadería que teníamos nosotros en Venezuela, hay muchos ejemplos
de colegas en el área de genética que trabajaban en la central, que trabajaban en la UCLA con ganaderías Brahman, mejoraran y fueran ganaderías élite, porque trabajaron durante muchos años, trabajaron de manera bien seria y responsable, tomando registros, utilizando los mejores toros, analizando los datos todos los años, descartando los animales que no servían, y eso hace obviamente que eso progrese. Es la única forma. Obviamente hay diferentes nichos, hay el ganadero que quiere mejorar genéticamente su rebaño, pero también hay asociaciones de ganaderos, como teníamos la asociación de Carora, como teníamos algunas ganaderías de carne en el centro, y como teníamos nosotros en algún momento el criollo limonero, que tenía mucho potencial, pero no fue quizás manejado adecuadamente y perdimos o por lo menos retrasamos la oportunidad de utilizar ese recurso genético en la mejora de nuestra ganadería. Pero bueno, eso son cosas que en otros países sí se han hecho. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Girolando con los brasileños, donde le han puesto mucho corazón, mucho empeño durante muchos años, y eso se ve, eso se ve en el progreso de esas ganaderías. Doctor, y alejándonos un poquito del tema específico de lo que es registros y selección, quisiera aprovechar la oportunidad de su presencia en este programa para preguntarle unas dudas que a veces resaltan por allí en diferentes sectores del campo. Acá en la ganadería tropical necesitamos, para buscar rusticidad y producción, bien sea tendiente a leche o tendiente a carne o el doble propósito, tenemos que hacer cruce entre especies Tauro Indicus o diferentes razas de cualquiera de las dos especies, si vamos a dar rusticidad con el Indicus o si vamos a dar rusticidad con algunas razas criollas. Pero en todo caso, en cuanto a su experiencia, ¿cuántas razas en los cruzamientos recomienda usted utilizar? ¿Cuál es el máximo o el mínimo y el por qué? Bueno, Carlos, eso es una pregunta, digamos, bien importante. Hay una cosa que los ganaderos han escuchado que se llama vigor híbrido o heterosis también, que es cuando dos poblaciones de genes que están alejadas se juntan en una generación, hacen que muchas de las características, ¿verdad?, que nosotros estamos evaluando tenga un salto. Eso es heterosis, se produce mientras las poblaciones estén más alejadas, es mayor, y es lo que siempre se buscó en la ganadería haciendo estos cruces, digamos, alternos, o buscaron animales que son F1. Cuando cruzamos, por ejemplo, Brahman con Holstein, estamos promoviendo algo que se conoce como la heterosis. Obviamente, si nosotros usamos una raza Indicus, ¿verdad?, que como el Brahman, y lo cruzamos con una taurina como el Holstein, son dos poblaciones que están bien separadas y hace que esa heterosis sea mayor. Es diferente si utilizamos, por ejemplo, un criollo con un Holstein, deberíamos esperar, en teoría, un menor vigor híbrido. Entonces, eso es una de las cosas a considerar cuando hacemos nosotros los cruzamientos, ¿verdad?, el nivel de heterosis. Y lo otro es la complementariedad, que es, ¿verdad?, obtener de las diferentes razas las mejores características. Por ejemplo, si utilizamos Cenepol, criollo, romo, Brahman, nosotros estamos tratando de obtener de esas razas rusticidad. Y si utilizamos ganaderías como pardo suizo o Holstein, nosotros estamos buscando la producción de leche. En teoría, ¿verdad?, en nuestra ganadería, que son ganaderías donde tardan bastante por las condiciones ambientales en llegar los animales al servicio, y son animales
ganaderías donde muchas veces se retrasa entrar los animales en el ciclo productivo. Considerar 2, máximo 3 razas, yo creo que es suficiente. El hecho de tener nosotros un mosaico donde tenemos 3 razas y después incluimos otra y la próxima generación incluimos otra, eso hace que sea un desorden genético, que sea algo que no es planificado, que no se puede evaluar muchas veces, porque imagínate tú que es complicado evaluar una ganadería, digamos, pura, como la ganadería Holstein o la ganadería Brahma. Imagínate tú cómo es considerar una ganadería mestiza donde hay de todo. Nosotros tuvimos la experiencia de analizar muchos genotipos a la vez, ¿verdad? Y te puedo decir que había muchísimas diferencias dentro de un genotipo que hacía que elegir los mejores animales no eran los 5/8 o no eran los 3/4. A lo que me refiero era que si yo elegía, ¿verdad?, los mejores animales, por ejemplo, para producción de leche, imagínate tú que yo quería del 100%, quería elegir las mejores 25 vacas. Habían varios genotipos en esas 25 vacas. Había 3/4 Holstein, media sangre pardo suizo, había 5/8 Holstein, 3/4 Holstein rojo. ¿Por qué? Porque la variación, ¿verdad?, en los genotipos es tan amplia cuando se utilizan muchas razas que es muy difícil de evaluar, ¿verdad? Y además hay otra cosa que no lo discutimos, que era la interacción del genotipo con el ambiente. No es solamente los genes que tiene el animal, sino también cómo se desempeña ese animal en determinados ambientes. Y eso es algo que la genética ha resuelto matemáticamente, pero muchas veces es difícil de evaluar en este tipo de ganadería. Extraordinaria exposición, doctor. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa y como hemos dicho en otras oportunidades, cuando tenemos la oportunidad, valga la redundancia, de conversar con alguien tan letrado y tan que maneja al dedillo la información y ha tenido la experiencia, pues el tiempo se nos hace muy corto, por lo que quizás en una posterior oportunidad lo invitaremos para tratar más a fondo el tema de los cruzamientos y los apareamientos y las recomendaciones que usted como genetista haría al respecto. Doctor, ¿cuál sería su saludo final, su despedida para todos los radioescuchas en Venezuela e Iberoamérica? ¿Y cuál es la forma de contactarlo? ¿Qué redes sociales tiene? Si alguien desea algún asesoramiento o alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad y a todo el equipo de Sentir Agropecuario por la oportunidad de compartir estos momentos tan gratificantes con tu radio escucha. Cuando algo te apasiona, como tú dices, realmente pasa el tiempo muy rápido. Y bueno, yo tengo Instagram, me pueden seguir, tú lo puedes poner allí, Yenenville. Ahorita estoy en los Estados Unidos, no estoy trabajando con ganadería, pero tengo la pasión por la genética desde hace muchos años. Tuve la suerte de dedicarme a eso durante 18 años, enseñarle a mis estudiantes, aprender de mis colegas. Y creo que es algo con mucho futuro, sobre todo ahora que hay tecnologías tan avanzadas en el área de reproducción. Quiero decirle al final a todos los productores y a todos los profesionales que en la parte de mejora, pasito a pasito se logran muchas cosas. Hay que organizarse y hay que dedicarle, porque realmente es algo que es necesario. No podemos continuar con un desorden genético en la ganadería. Tenemos que llevar registro y eso nos va a enseñar muchísimo. Nos va a enseñar de cuáles son nuestros mejores animales, nos van a enseñar cómo hacer mejor las cosas y obviamente va a repercutir en un
beneficio económico que a la final es lo que a todos les conviene. Bueno, muchísimas gracias, como les dije, y un gran abrazo para todos. Muchas gracias a usted, doctor, y muy agradecido de nuestra parte y muy importante su información. Este fue el tema selección y registros con el doctor Yenem Villasmil Ontiveros, directamente desde el estado de la Florida en los Estados Unidos, el cual es médico veterinario egresado en el año 1995 de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, con maestría en producción animal y genética, diplomado en extensión agrícola, ex profesor de la Universidad del Zulia, el Departamento de Producción Animal y Genética de la Facultad de Ciencias Veterinarias durante 18 años, investigador y extensionista. El programa Sentir Agropecuario, la voz del sector productivo, llegó a ustedes gracias al generoso patrocinio de Confagán Zulia, Laboratorio Bioblas y sus productos probióticos, Agropecuaria Paraíso Animal, Azocriollo, www.sucesos.info, Supermarket Justo y Bueno y Tornabrasur, Tornillos y Abrazaderas del Sur y Agropecuaria Paraíso Animal. Trabajamos para ustedes bajo la presidencia del profesor Domingo Barreto, en la dirección de la estación el profesor Eduardo Enrique, como gerente de producción la TCU Claire Luzmar y musicalización Euro Rondón, y quien les habló el médico veterinario Carlos Melián Silva, teléfono más 58 414 363 5864. Recuerda comunicarte con nosotros si deseas recibir este programa en tu WhatsApp todos los sábados, como lo hacen miles y miles de productores y agrotécnicos a lo largo y ancho de Venezuela e Iberoamérica. También entrando a nuestra cuenta de Instagram, @Sentir Agropecuario, dando clic en la bio, puedes escuchar este programa en vivo todos los sábados a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela. Nos escuchamos por Tu Fortuna FM, también por la página web www.tufortunafm.com y en las plataformas todas con @tufortunafm, Radio Garden, YouTube, Twitch, Vanguard Live, YouNow, Zeno Radio y Caster FM, también en Instagram, Facebook y Twitter. También nos escuchamos en Onda 101.3 FM en Santa Bárbara del Zulia, Leyenda 96.1 FM en San Francisco. Nos escuchamos la semana entrante, si Dios quiere.